Hola, hace ya más de 4 años que creé, como Natalia en el Face, la página Música escrita por mujeres compositoras de Facebook. Desde entonces estoy orgullosa de haber contribuido a romper con muchos estereotipos y creencias infundadas sobre las mujeres compositoras, poniendo a disposición de mis seguidores enlaces de YouTube y de Spotify que les acercan a su maravillosa música. Música que el patriarcado se ha empeñado en ocultarnos. Hoy, siguiendo la iniciativa de Nacho Piquera, recomienda una obra española. Os quiero recomendar 3 óperas españolas de 3 compositoras españolas. Me hubiera gustado recomendaros 5 óperas españolas de 5 compositoras españolas, pero 2 de ellas no he encontrado ningún documento sonoro para hacernos una idea de cómo sonaban, así que vamos con lo que tenemos. Por orden cronológico, la primera que os quiero recomendar es la ópera de cámara en 2 actos, Le Dernier Saussier, de 1867, con música de Pauline Viardot García y libreto de Iván Turgenev. La primera representación en público fue en el Teatro Kurt de Weimar, Alemania, en 1869. La podéis encontrar completa en YouTube con los diálogos en español en la representación que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2018 en el Teatro Villa Marta de Jerez. La dirección musical estaba a cargo de Francisco Soriano y la dirección escénica de Marta Guilior. También podéis encontrar en YouTube un fragmento maravilloso que es el coro de los elfos, que grabó el proyecto Compositoras, que dirige Patricia Kleiman. El año que viene celebraremos el 200 aniversario del nacimiento de Pauline Viardot García, compositora del romanticismo, nacida en París, de padre sevillano y madre madrileña. Políglota desde los 6 años, dedicó la mitad de su vida a los escenarios como mezzosoprano. Y no es que no hubiera compuesto antes, pero fue a partir de abandonarlos a los 42 años cuando se dedica de lleno a la enseñanza y a la composición. De ella dijo Clara Schumann que era la mujer más brillante que había conocido, y a Josan le inspiró para escribir el papel protagonista de su novela Consuelo. Fue una mujer muy activa hasta muy mayor, ya que a los 83 años sabemos que estaba estrenando su ópera Celindrón, La Cenicienta, con libreto y música de ella. Ese mismo año la publicó. La segunda ópera que os quiero recomendar, siguiendo el orden cronológico, es Schiava e Regina, de la compositora catalana Lluïsa Casagemas. Es una ópera fantástica en 3 actos con libreto de Josep Barret, programada para estrenarse en el Liceo de Barcelona en la temporada de 1893-1894. Un atentado anarquista impidió el estreno, pero Lluïsa Casagemas la llevó a la Exposición Universal de Chicago de 1893. También se representaron algunos fragmentos en el Palacio Real de Madrid en 1894 y se representó el segundo acto completo en el Conservatorio del Liceo en 1896. El libreto y las partituras estaban perdidas hasta que Francesc Bofill las encontró vaciando el piso de sus abuelos y las guardó durante años hasta que un día escuchó un reportaje sobre la compositora y la sacó a la luz. Podéis encontrar un fragmento pequeñito, pero menos es nada, de la ópera en el Twitter y en el Facebook de la Universidad Autónoma de Barcelona. Llegados a este punto cronológico, me hubiera gustado recomendaros la ópera beckeriana de la compositora madrileña María Rodrigo, que se estrenó en 1915 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y también me hubiera gustado recomendaros la ópera Vinatea de la compositora castellonense Matilde Salvador, que se estrenó en el Liceo de Barcelona en 1974. Como ya os he dicho, no he encontrado ningún fragmento de ellas, así que vamos con la tercera y última recomendación. Estamos esperando los resultados de los Opera Awards, que se celebrarán el 21 de septiembre en Londres, y de los premios Max, que se celebrarán el 7 de septiembre, en los que la maravillosa ópera Je suis narcisiste de la compositora catalana Raquel García Tomás, y que tiene libreto de Elena Tornero, tiene 1 y 3 nominaciones respectivamente.
Podéis encontrar el ingenioso y fantástico tráiler en YouTube. Pues nada, espero que os hayan gustado que os gusten mis recomendaciones y nos vemos en las redes.